Pues muy buenas noches a todas y a todos. Iniciamos el día de hoy con el programa, un nuevo programa de Catando Derecho. Estoy muy contento por iniciar otra semana más, hoy desde México. Y pues bueno, comentarles que, como pudieron haber visto, tenemos dos invitados especiales de lujo, dos invitados que conocen la materia jurídica y por supuesto lo relacionado con la inteligencia artificial. El día de hoy está con nosotros un gran amigo mío que tiene poco que lo conozco, pero creo que hoy me puedo jactar de ser su amigo y que estamos trabajando muchos temas para llevar avances jurídicos, estas charlas, y que primero Dios vamos en mayo a visitarle en Cartagena. Y me refiero al doctor Juan Manuel Padilla García, quien actualmente es juez en materia laboral en Cartagena, Colombia. ¿Cómo estás, mi querido doctor? Bienvenido a tu programa Catando Derecho. Distinguido doctor Antonio y distinguido doctor Rodolfo, me place mucho verlos por acá en esta condición remota. Estoy muy contento de poder participar con ustedes en estos diálogos, que son siempre una permanente invitación a mantenernos actualizados, pero más que eso, a mantenernos en esta constante sintonía de las buenas relaciones entre México y Colombia. Muchas gracias por esta invitación, doctor Sorel. Al contrario, gracias por acompañarnos. Y pues también está con nosotros mi querido amigo, el maestro Rodolfo Guerrero Martínez, quien es socio fundador y representante de Legal Doc of Law, que he tenido la oportunidad de estar charlando con él en otros foros. Nos hemos visto en varios eventos relacionados incluso con el tema de las nuevas tecnologías. Y pues bueno, hoy estoy muy contento que nos acompañes, querido amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Igualmente, muchísimas gracias a ti, mi querido amigo, e ilustre jurista Antonio, y por supuesto, mi querido doctor Juan Manuel Padilla, un gran saludo a la distancia y aquí pendientes de poder mantener un diálogo importante, y deseando sea del interés y que se involucre mucho la querida y distinguida comunidad que vea esta transmisión en vivo y de forma posterior también. Claro, claro, por supuesto, muchísimas gracias. Sí, recordarles que pues este programa se está transmitiendo a través de la página de Punto de Debate, que es la plataforma donde hoy llevamos a cabo este programa que se llama Catando Derecho, que ahorita les voy a explicar un poquito, pero la intención es pues conocer un poquito, en principio, del mundo del vino. A nosotros que nos encanta el vino, mucha gente no conoce en esa actitud, relacionado con las diferentes vid que hay en el mundo. México tiene muy buena producción de vino, y otros países, por supuesto, y por eso me gusta ir compartiendo, pues, mis escasos conocimientos en vino, porque en realidad yo no soy gran conocedor, me encanta catarlo, eso sí, y es algo que me gusta compartirles. Entonces, recordarán que pues el programa primero inicia con una cata, algo muy sencillo que voy a hacer, y posteriormente haremos 3 rondas de participación. En la primera, la idea es que pues expongan un poquito sobre este tema desde su quehacer jurídico laboral. En la segunda, mencionar los desafíos o los retos que enfrentamos en este mundo globalizado sobre la implementación de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, ¿no? Especialmente en el mundo jurídico. Y finalmente, emitir unas conclusiones sobre el tema. Y pues bueno, pues antes de pasar a la charla jurídica, pues comentarles que el día de hoy, pues yo decidí pues mostrarles un vino de Chile, que es un país que también aprecio mucho, que espero en este año, creo que a finales podemos visitar, especialmente en la ruta del vino, que es en el sur. Y este vino tiene el nombre de Tolten, que es el nombre de un río, de la casa viñeda Carmen, que yo he tenido la oportunidad ya de probar, de catar varias veces el vino y me gusta. Entonces, y además quiero decirles, para el tema de México, Estados Unidos, incluso seguramente Perú y Colombia deben de, tener la posibilidad de adquirir el vino. No es tan costoso. Yo les digo que me gusta recomendarles vinos que no sean tan costosos y además de fácil adquisición. Lo he comprado en México, lo probé
creo que en Colombia, por cierto, creo que lo probé en Colombia, y en México me costó aproximadamente $12. Entonces, no, perdón, $10. Creo que $10 me ha costado. Entonces, no es muy costoso. Bueno, comenzaré con las 3 fases de la cata, que recordemos que activamos nuestros 3 sentidos, que es la vista, que es el olfato y que es el gusto. En principio, la verdad, este vino es un Cabernet Sauvignon, es un vino que desde el punto de vista, desde la apreciación, perdón, de los colores, vemos que es un rojo carmesí. Bueno, yo lo veo, a lo mejor no, ustedes no lo pueden ver tanto así de acuerdo a los píxeles de las cámaras, ¿no? Pero es un rojo carmesí, un color profundo. A diferencia de los que ya habíamos probado, colores rojo rubí, rojo violáceo, ese es un rojo carmesí. Es un vino, quiero decirles que no conozco el barril, el tipo de madera en el que estuvo, pero inmediatamente detecto un poquito de barril roble, huele un poquito a ligeramente vainilla y frutos de bosque, zarzamora, un poquito incluso rojas, puede ser fresa, puede ser incluso también grosella. Entonces, por el momento es un olor rico, afrutado. Ahora vamos con lo interesante. Bueno, quiero decirles que es un vino, muy buen vino. Para el precio, es ácido, deja en boca sabor largo, da la oportunidad de sentir, les decía yo, esos sabores a moras, a zarzamora. Es un buen vino. Yo quiero decirles que ha pasado el reto, ¿no? El punto de decir, sí, adquiéranlo, porque es un vino económico, es un vino de Chile, que por supuesto Chile es uno de nuestros países hermanos, productores de las vid, y que hoy Chile es uno de los números 1 en producción de vino. Entonces, por supuesto que lo recomiendo. Se llama Tolten, que es el nombre de un río, vino chileno. Lo recomiendo bastante. Ahora sí, pues quiero decirles que este tema se denominó la inteligencia artificial en el derecho. ¿Qué es lo que implica que en este mundo globalizado, ¿no? Que hemos visto incluso hoy con pandemia, cómo es que las nuevas tecnologías, que los retos de inteligencia artificial han imperado en diferentes sectores de nuestra población. Históricamente habíamos pensado que los carros voladores, que las máquinas que iban a sustituir a las personas humanas, jamás pensar a lo mejor en un robot juez, en software que pudieran simplificarnos el trabajo, ¿no? La oportunidad a lo mejor de sustituir a personas en un banco, sustituir personas en el campo, cuando mi abuelo era agricultor y su forma, diferencia de muchas partes del mundo, era muy artesanal. Él sembraba arroz y lo sembraba de manera muy artesanal. O sea, a mí me parece que hoy en día que haya máquinas que hagan el diseño de los campos, quien se dedique a fumigar, a plantar, a regar, a cuidar la planta, sean por ejemplo drones, el tema de relojes inteligentes que te avisen incluso cuando puedes tener un infarto, ¿no? Que está a punto de dar un infarto. Es decir, hay avances tecnológicos que han ayudado muchísimo, pero también con estos avances traen como consecuencias algo negativo, desventajas, pérdidas de empleo, a lo mejor la mala decisión de un bot para resolver si te dan el empleo o no te dan el empleo, o si no cumples con la productividad que de acuerdo a Machine Learning, a conocimiento automatizado, te dice este trabajador o esta trabajadora no cumple con los mínimos de lo requerido de acuerdo a los algoritmos que están en este sistema, hay que despedirla. Y a veces no te despiden
hoy en día en personas físicas, sino solamente te llega tu correo y te dicen, de acuerdo a la evaluación de los estándares mínimos laborales, no cumple usted, discúlpeme, pero queda rescindido el contrato, se le va a depositar las prestaciones que la adeudan por parte de la empresa, ¿no? Entonces, son temas que también implican cuestiones negativas. Yo quisiera darles a ustedes dos, pues, la oportunidad de que emitan desde su quehacer jurídico laboral, académico, cómo es que consideran que está relacionada la inteligencia artificial. Por supuesto, quiero contarles que el doctor Juan Manuel sobre este tema y incluso me lo mandó y me pareció muy interesante porque él empieza a explicar desde, pues, qué es inteligencia artificial, ¿no? Que es algo muy importante. Entonces, si me permiten, yo quisiera dar primero el uso de la voz, con todo respecto, maestro Rodolfo, al doctor Juan Manuel, que nos pueda ayudar dentro de estos primeros minutos, él exponer sus ideas, su tema. Adelante, doctor. Bueno, doctor Antonio, doctor Rodolfo, muchas gracias por permitirme iniciar con esta conversación. Para mí siempre va a ser agradable hablar en este tipo de paneles de inteligencia artificial, porque naturalmente, a menos que hemos estado debajo de una piedra en los últimos 3 o 4 años, no hay forma de evadir la discusión. Pero recientemente he tenido la oportunidad, doctor Solera, doctor Rodolfo, de encontrarme con ciertos lecturas clásicas, inclusive de nuestra literatura universal, que me permitieran hacer una pequeña paradoja en materia de la delegación de funciones a terceros. Recientemente me estoy leyendo un libro de quien quizás podemos estar de acuerdo en esto y en desacuerdo en muchas cosas, es la conciencia colectiva del siglo XXI. Me refiero a José Saramago. Y en esta oportunidad me estoy leyendo uno de sus textos que se llama El viaje del elefante. Esa historia de cómo un elefante de Lisboa llega a Valladolid y de cómo se convierte el elefante en un regalo que se le hace al archiduque de Valladolid, producto de Juan III, ese rey que todos conocemos por allá en el año de 1557, Juan el Piadoso, y decide entregar un regalo, que es un elefante. Y resulta que una noche dice, mire, el mejor regalo para el archiduque es un elefante. Y en esa historia usted encontrará que al día siguiente, cuando el rey pretende hacer la carta para poder anunciarle al archiduque que le va a dar a Maximiliano, que le va a entregar el regalo, lo que hace es que tiene que redactar una misiva. Pero esa misiva tiene que quedar también redactada para que no haya ninguna posibilidad de que el archiduque pueda rechazar ese regalo, porque si existiera algo que puede ser un poco más cuestionado, es que se rechaza un regalo de la realeza. Pues resulta que la historia cuenta que Juan el Piadoso pretendió hacer la carta no una vez, ni dos, ni tres, ni cuarta, 5 veces. Y en ninguna de las veces le salió bien. En una de esas le pide a su secretario que proceda a realizar la carta. Cuenta la historia que la carta quedó tan bien realizada que es posible que el archiduque siquiera pudiera contemplar regresar ese regalo del elefante. E inclusive en la carta se hacían alusiones a la semejanza entre las deidades de la India, el dios elefante, y se hacía su semejanza con la raza humana. Esto me hizo recordar naturalmente que a veces cuando hemos interactuado con inteligencias artificiales y en especial las que producen texto, nos sorprende la capacidad de este tipo de aplicativos para generar contenidos que inclusive superan a veces las expectativas que tenemos de transmitir un mensaje. Y estamos hablando de 1557, cuando la delegación de funciones de un ser humano a otro ser humano era completamente aceptable. Hoy, la delegación de funciones a una máquina, estamos en discusión, para ciertas circunstancias, para ciertos casos, va a ser completamente aceptable. Pero la idea aquí central es que muchas veces en esa tercera persona, llámese en el caso de Juan el Piadoso, el escribiente, o llámese hoy un gran lenguaje de un gran lenguaje de inteligencia artificial, la idea central es que habrá alguien que podrá hacer mejor y desarrollar mejor algunas ideas que tengas en tu cabeza. Aquí lo que estamos viendo del ejercicio, digamos que haciendo un poco de análisis histórico, es que alguien tiene una idea, pero el contenido, la redacción para que se proyecte esta idea hacia el público puede ser asistida, en ese caso por un escribiente, hoy por un aplicativo de inteligencia artificial. Podríamos utilizar cualquiera, el más popular, obviamente el de OpenAI, ChatGPT. Pues acá lo que queremos decir entonces es que existe una herramienta que puede realizar un apoyo tipo asistencial.
pero es importante que la palabra herramienta no sea tomada a la ligera y que en realidad dentro de todas esas intenciones de ayuda se tenga en cuenta que al final de cuentas va a ser una herramienta, porque una herramienta permitiría que el trabajo se haga, pero también permitiría, usted en algún momento va a decidir no tomar esa herramienta. En inteligencia artificial siempre hemos utilizado ejemplos de analogía que a veces resultan un poco, digamos, fuertes para entender cuándo usar y no usar la inteligencia artificial. Por ejemplo, hemos dicho de que nadie tomaría o nadie dudaría de que el mejor transporte del mundo es el transporte a través de un avión. Las distancias se han acortado en términos relativos si usted toma un avión para ir de un país a otro país. Pero también hemos dicho que nadie tomaría ese avión para ir a la esquina o a la tienda o para tomar ese avión para ir a un lugar donde puedas ir perfectamente caminando en 5 minutos. Sería más engorroso ir a un aeropuerto, tomar un avión, que perfectamente trasladarse a la vuelta a la esquina y hacer cualquier diligencia que estuviera en 5 minutos. Esa discrecionalidad de cuándo hacer uso de las inteligencias artificiales es una discusión que también requiere ser madurada porque no en todos los casos el uso de esta va a representar ningún tipo de simplicidad, sino que por el contrario va a complejar o va a retardar los efectos de la tarea que estamos realizando. Los jueces en particular, que es una experiencia que puedo contar a ustedes, somos conscientes de que tenemos un contexto que la ciudadanía debe conocer y no nos avergüenza decir que los jueces no todos los días estamos haciendo tareas complejas. Los jueces, en su gran mayoría, en el día a día de un juez, es muy factible que encuentre que sus tareas van a ser muy repetitivas, que su capacidad de resolver los problemas, eso no ocurre en el día a día. Es una circunstancia casi que muy extraña porque los problemas jurídicos de una sociedad generalmente se van pareciendo. Y cuando hay esa similitud en los problemas jurídicos, lo que pide la sociedad, en cierto sentido, es que también se solucionen como tradicionalmente se han hecho bajo la idea de que la justicia responda a un principio de igualdad. Pues la inteligencia artificial, desde una óptica de lo que hacen los jueces de manera repetitiva, podría plantearse en los términos de la utilidad por la automatización de cierto tipo de actuaciones. Y en esto no hemos tenido ningún tipo de resistencia. Por el contrario, todos los jueces, cuando me encuentro con ellos en los eventos académicos en Colombia, lo que me están pidiendo es cómo hacemos para que el correo electrónico que nos llega a la bandeja de nuestro repositorio se convierta o más bien automáticamente se canalice a una a una base de datos, a un listado de chequeo de Excel y la misma inteligencia artificial sea capaz de direccionarme para qué expediente va. Me están pidiendo que entonces si ahí podríamos concentrarnos para que ese tipo de funciones que son repetitivas y desgastantes pudieran ser realizadas por la máquina. Lo que estoy viendo en ejemplos como esto es un deseo colectivo de poder usar la inteligencia artificial en principio para las tareas rutinarias o para aquellas necesidades que estamos delegándose a los seres humanos que inclusive tienen excesivas competencias para hacer esto. Hoy lo que tenemos es unos funcionarios judiciales, por ejemplo, en los juzgados de Colombia, y esto ocurre en casi toda la Administración de Justicia de Latinoamérica, que están haciendo gestión documental cuando su formación académica es una formación de los más altos estándares. Entonces tenemos a personas con una profesión de abogacía o de especialización en doctorados o magíster, pero que para hacer una tarea específica, como por ejemplo la de analizar un caso específico que puede ser rutinario, le toca hacer una gran cantidad de trabajo de carpintería que perfectamente me están pidiendo a grito que para esto debería la inteligencia artificial ser utilizada. Estas personas lo que están diciéndonos realmente es que se han sentido preparados, que están altamente capacitados para resolver los problemas complejos, pero que las tareas del día a día, las que son propias del manejo documental, de coger el documento y pasarlo por una carpeta, registrarlo en un aplicativo, después de ese aplicativo pasarlo a otro aplicativo, me dicen, lo que siento es, aunque no me lo estén diciendo, es que están frustrados de poder ser tan preparados y a la vez tener que hacer estas tareas eminentemente repetitivas. Y naturalmente esto deja por fuera de la discusión, digamos, los impactos sobre, que de pronto podemos hablarlo en una segunda o tercera ronda sobre los riesgos, pero
me gustaría empezar con lo positivo, me gustaría empezar si la inteligencia artificial que tenemos hoy podrían por lo menos solucionar a esto. Entonces, mi respuesta a esta pregunta que he hecho yo mismo es que hoy sí es posible ir hablando de automatizaciones con apoyo de inteligencia artificial para estas tareas recurrentes. Y no son simplemente, digamos, una posición teórica. En mi juzgado en particular, contamos con herramientas ya hoy que están utilizándose de configuración de preformas automatizadas para producir autos que son muy recurrentes en las providencias, y lo que estamos aspirando es que esa misma aplicativo pueda tener lo que ya es normal decirlo. Esto antes de decirlo era muy extraño, doctor Sorella, doctor Guerrero. Decir que la inteligencia artificial tuviera visión era anteriormente muy complejo de siquiera de entender. Ya hoy sabemos que el aplicativo puede estar diseñado para leer un contenido, reconocerlo. Y cuando yo estudié inteligencia artificial, todos estábamos estudiando y sorprendidos con la inteligencia artificial generativa. Y rápidamente aceptamos la idea de que ya hoy es generativa representativa, hoy es generativa representativa y reflexiva, porque hemos visto, y esto quizás hace parte de las discusiones más profundas, inclusive por lo que ha sucedido en el mundo corporativo de las inteligencias artificiales. Me refiero obviamente a todo este escándalo no publicado, pero que sospechamos que ocurrió con la salida de Sam Altman de la empresa de OpenAI, que la medida de representación, o más bien el paso entre la inteligencia artificial representativa y la reflexiva, es evidentemente muy corto, y hoy lo vimos recientemente, pues con todo este tema de cómo se entrena la inteligencia artificial, si se hacía con entrenamiento supervisado o con entrenamiento no supervisado. Pues hoy las discusiones en ese sentido todavía siguen siendo de resorte de personas que estamos dedicadas a esto desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profundo del derecho. Pero esas discusiones están en un nivel que me permitiría entonces señalar que sí debemos, por supuesto, seguir hablando de ello, pero hay un nivel primario en inteligencia artificial de la automatización muy sencilla, de la automatización controlada, de la automatización supervisada, que perfectamente hoy podría solucionar muchos problemas en la que se sienten frustrados esos trabajadores que están sobrecalificados para hacer funciones de gestión documental. Entonces, si quieres, en una segunda ronda, te invitaría a que de pronto, no sé cómo lo tengas planeado, pero estoy abierto a cualquier idea que tengas, pero creo que en esta primera intervención me quería concentrar en lo positivo que puede ser el uso de este aplicativo para esas tareas rutinarias en las que los riesgos son mínimos. Muchas gracias, Antonio. Excelente, mi querido doctor. Muchísimas gracias. Fíjate que, por supuesto, eso es muy bueno. El primero, enunciar lo positivo de las inteligencias artificiales, ¿no? Porque es un momento donde no podemos descalificar todo. Somos abogados y somos capaces de poder diferenciar dentro ventajas y desventajas, ¿no? A mí me parece muy importante el que digamos, ¿no? Todo lo positivo que ha traído las inteligencias artificiales. Fíjense que les quiero contar que en algunos lugares del mundo, pues no quieren permitir que entre nada de tecnología, nada. No sé si ha pasado en Colombia, tienen pocas poblaciones, pero he tenido la oportunidad de estar en África, en este caso de México, que son muchos pueblos originarios que no permiten que entre ni siquiera luz eléctrica, porque tienen mucho miedo a que se perjudique. La pandemia trajo muchas cosas allí de que la vacuna no se iba a implementar un chip localizador y esas cosas, pero al final creo que la gente es importante que vea que los avances de la inteligencia artificial, por supuesto, tienen objetivos muy buenos. Después veremos a lo mejor las cuestiones negativas. Mi querido maestro Rodolfo, por favor. Sí, gracias, querido amigo Antonio. Fue un gusto, es un gusto converger con querido Juan Manuel. Muy importante lo que él ilustra en torno a a los beneficios, a las bondades. Me gustaría recalcarle al gentil auditorio lo siguiente: hablar de inteligencia artificial es referenciar de forma clara, a mi parecer,
aquellos mecanismos que están basados tanto en hardware, es decir, la parte física, como el software, es decir, la parte intangible, dotados de la capacidad para la toma de decisión, tanto de forma asistida como no asistida, para el desempeño de todas las tareas previamente programadas o que se vayan a desempeñar de forma autónoma. Decía de forma muy concreta, estimo afortunada, mi querido Antonio, el caso de los vehículos autónomos, estimo como una de las áreas de aplicación de la inteligencia artificial propiamente. También podríamos destacar la robótica, evidentemente los sistemas expertos. En nuestro objeto de estudio hablaríamos de sistemas jurídicos expertos, y también la consulta inteligente de la base de datos, que es de ahí donde se construyen los tribunales inteligentes, ¿verdad? Y evidentemente no solamente a partir de sistemas inteligentes, sino también de servidores públicos y concretamente de impartidores de justicia que sean inteligentes. Eso es muy importante. No significa que muchos de ellos no lo sean, sino que a veces la tecnología genera una gran brecha digital que es importante entonces cubrir e ir incorporando una serie de trabajos de capacitación y actualización permanente y siempre con la mayor de las voluntades, que será pues uno de los grandes compromisos que tenga alguien que integra una administración de impartición de justicia, por supuesto, no solamente en México, sino me refiero en el resto de la comunidad de países de América Latina y el Caribe, por ejemplo. Pero enfaticemos también, poniendo en relieve algunos otros aspectos que nos ilustran irnos un poco más atrás, haciendo referencia, por ejemplo, a aquella icónica y muy importante reunión entre tres colosos del desarrollo tecnológico, de la inteligencia artificial propiamente. Hablamos de Claude Shannon, hablamos de Marvin Minsky, hablamos de John McCarthy, que en la Universidad de Dartmouth se daban cita para referenciar de forma conjunta lo que a su parecer iba a ser el término, acuñar este tema de inteligencia artificial, palabras más, palabras menos, dando a conocer cómo se comportan las máquinas, emulando la inteligencia humana de nosotros. Y a partir de esos razonamientos, también venimos a conectar lo que no fue propiciado en un inicio o en el origen de las cosas de parte de un abogado, sino de parte de alguien dentro del mundo de las ciencias exactas e experimentales. Hablamos de Norbert Wiener, por ejemplo, que es conocido por muchos como el padre de la cibernética y que ya ilustraba, por cierto, su obra intitulada Cibernética y Sociedad, cómo podría complementarse, integrarse de forma, estimo, poderosa la ciencia del derecho con la cibernética, con las tecnologías de la información y comunicación. Claro, él daría el inicio para que otros complementos de otros insignes pudieran dar hoy por hoy lo que conocemos como, vamos a decir, legal tech, si lo quieres ver de esa forma, o informática jurídica, o derecho inteligente o derecho digital, un sinfín de nuevas disciplinas que a veces parecen más temas mercadológicos que tengan realmente un sustento y un valor. Pero lo cierto es que en la actualidad podemos encontrar a través de esos grandes avances la operación de un servidor de la administración de justicia, de impartición de justicia, en beneficio de un justiciable que desea que verdaderamente ese ideal de justicia pronta y expedita sea una realidad. De manera que se puede implementar el reconocimiento inteligente de las bases de datos, que de manera que pueda hacerse, como ya fue el caso en Cartagena, en materia laboral, por cierto, el aplicativo eficiente, el uso del aplicativo de forma eficiente de ChatGPT y OpenAI, no sustituyendo de forma alguna la labor del juez y los compromisos legales y éticos que eso significa, sino como una herramienta de apoyo. Y así es como se debe de ver la inteligencia artificial, como un apoyo. Sería bastante imprudente decirle al resto de la población, oye, utiliza la herramienta para que seas feliz en la vida. No, pero en detrimento del intelecto. Y es lo mismo que sucede en la esfera del derecho. Tenemos que pugnar porque se involucren, pero que se agilicen los procesos.
Entonces, yo llegaría a una suerte en donde en la actualidad Perú, Colombia, México, Argentina están estableciendo, entre otros países también del orbe, un antes y un después en el reconocimiento de estos aplicativos como herramientas, pero de forma alguna como un sustituto a la labor del juez, del ministro y del magistrado ante las salas o los tribunales constitucionales. Eso es muy importante. De hecho, el propio documento publicado por la UNESCO el año pasado sobre kit de herramientas útiles para juzgadores, aludía sobre esto, cómo son herramientas para incluso involucrar aún más al operador de la ciencia jurídica en el entendimiento de los algoritmos, que al final complementan toda esta estructura tan importante de lo que hoy estamos pronunciándonos. Inteligencia artificial, ¿correcto? Un algoritmo como una secuencia finita de pasos para materializar una tarea en lo concreto. Bueno, entonces esa tarea en lo concreto, ¿qué podría ser? Bueno, llevar a una administración de justicia al siguiente nivel, pero eso sí, con todos los modelos y tipos híbridos que te puedas imaginar para dar el cómo sí. El cómo sí, el juez dice, a ver, el papel va a seguir, pero también tienes el sistema experto para que te apoyes. Sí, el abogado puede ir y recorrer amplias distancias para firmar autógrafamente si él gusta los escritos, pero también lo puede hacer desde una plataforma. Hazlo desde la plataforma, por favor. Y si hoy ya en Colombia y en México existen las modalidades de implementación de espacios virtuales para impartición de justicia, como lo es el metaverso propiamente, usémoslo. Usémoslo, pero con las providencias que eso significa. Y esos son los compromisos y las bondades de la tecnología. Yo no idealizo, yo soy objetivo a partir de irnos paso por paso y sobre todo no generarnos prejuicios en el camino de algo que ni siquiera hemos aplicado y hemos visto sus efectos. Bueno, pues hasta aquí dejaría mi intervención, mi querido doctor Juan Manuel y Antonio, para dar pie a que otros comentarios se pueden dar luz en este ameno diálogo y desde luego, como lo he reiterado desde un inicio, feliz de participar. Muchísimas gracias, amigo. No, por supuesto, Rodolfo, estoy de acuerdo contigo y me gusta que tienes, por supuesto, ese entusiasmo de si lo tenemos, usémoslo, que es un tema ahí medio complicado, lo que decía yo, la resistencia que hay. Y ha habido resistencia en muchos sentidos y en muchos momentos de la historia, cambios jurídicos, reforma en materia de juicios orales, juicios mercantiles, y ha habido mucho. Lo que tenemos que hacer es utilizar. Has comentado muchas, hoy, diferentes tipos de inteligencias, ¿no? Hoy yo di una cátedra hace algunos años y donde abordaba, ¿no? Cómo muchos países, especialmente Europa y Estados Unidos de Norteamérica con Canadá, en realidad son los que han dado, pero un giro gigantesco, pero para el América, desde México hacia el sur, ha sido lento. Y eso tenemos que ser claro y tenemos que reconocerlo, que al final yo recuerdo que en esa cátedra yo hablaba de jurimetría, yo hablaba de esta TIRAN, que tienen este software, que veíamos, por ejemplo, que la Corte tenía un software de recepción de criterios que al final pues no les funciona tanto porque hay criterios de aquí para allá, nada unificados, pero yo creo que por supuesto sí tenemos que usar estas innovaciones, estas nuevas propuestas tecnológicas, porque creo que es importante hacer el cambio. Por supuesto, también implica cuestiones económicas, implica que muchos países no han querido implementar. Hoy quien ha implementado pues han sido las empresas particulares. Hoy vemos solamente a lo mejor hablar sobre el juez inteligente, sobre software que van a determinar responsabilidades civiles o mercantiles, pero bueno, esto apenas digo yo, apenas comienza, porque yo que doy clase en España, pues a cada rato escucho de los jueces que me dicen, no, es que nosotros ya tiene bastantes años con esto y lo otro, y en el caso de nosotros de América, pues es complicado, desde México hasta el sur. Ahora bien, a mí sí me gustaría entrar a esta parte, no sé si me permites, doctor, Juan, pues que pudiéramos hablar sobre estos pues desafíos que traen. Ahora hablar un poquito sobre la cuestión a lo mejor lo negativo que puede hacer.
Yo recuerdo hace años que trabajaba yo con Amnistía Internacional, la Convención de Toronto. Hablábamos sobre conocimiento automatizado, machine learning, sobre las consecuencias negativas que tiene la inteligencia artificial sobre discriminación. Ahí abordamos en la Convención de Toronto realmente figuras, acciones, especialmente de programadores, cuestiones que se avientan en la red, que son cuestiones sexistas, y yo les ponía muchos ejemplos. Y la verdad es que esto que hizo Amnistía Internacional, decía yo, apenas era al detectar algunas cosas que en este caso decíamos que era discriminación respecto a todo lo que implica, hablaban especialmente sobre conocimiento automatizado, ¿no? Pero a mí me gustaría desde tu punto de vista y especialmente pues acaba de comentar un gran ejemplo que en Cartagena se llevó a cabo y que tú, por supuesto, lo conoces más porque incluso, si más no me equivoco, tú ya me habías comentado de esto. Pues, por favor, doctor. Bueno, es mi sentencia, Antonio, y Rodolfo. Así Es mi así es. sentencia. Gracias por hacer referencia a ella, muy amables. Quisiera rápidamente, por una cuestión de respeto al tiempo, voy a hacer dos comentarios. Uno que está inmerso, creo que es subyacente a la pregunta que me hace sobre los riesgos de los sesgos, y es preguntarnos, y es algo que creo que con usted, doctor Rodolfo, le hemos conversado en otros eventos, sobre cuál es el contexto jurídico en lo que los jueces están tratando de hacer uso de la inteligencia artificial. Y quisiera contarles un poquito a la audiencia de México qué ha ocurrido en Colombia en los últimos 28 años. Nosotros tuvimos hace 28 años, hoy exactamente hace 28 años, o no diríamos hoy, digamos, este año se cumplen 28 años, en la que proferimos una ley que reformara nuestro sistema judicial. Es muy famosa, es una ley, sacar una ley que reforme el sistema judicial es muy difícil, porque se necesita una cantidad de consensos democráticos para poder tocar lo que nadie quiere tocar, que es la administración de justicia. Pero hace 28 años Colombia lo hizo y sacó una ley que es la ley 270 de 1996, vigente al día de hoy, con absolutamente sus pilares hasta el día de hoy se han mantenido estables. Es más, les cuento, solo una o dos reformas la han tocado durante estos últimos 26 años, lo cual es bastante interesante para nuestras democracias que se eligen por periodos de 4 años y que cada una tiene que hacer lo propio, pues reformar las leyes es muy sencillo, o por lo menos hay muchas intenciones, pero concretar una reforma en materia de justicia va a ser muy difícil en estos tiempos de alta polarización política en los debates de Senado o de Cámara o del Poder Legislativo. Pero ¿qué hay ahí? Si uno revisa, por ejemplo, en Colombia, el artículo 195 de la ley 270 del 96 va a encontrar que la Administración de Justicia podrá echar mano, estoy parafraseando naturalmente, de la tecnología más expedita, la mejor tecnología que hubiese. Yo estoy seguro que los señores legisladores de hace 28 años nunca llegaron a pensar que la tecnología que iba a ser más expedita hoy, 28 años después, iba a ser la inteligencia artificial generativa o reflexiva. Estoy seguro de eso, completamente seguro. Pero por supuesto, nosotros somos también juristas y abogados y conocemos el derecho constitucional. Sabemos que existen unas hermenéuticas como por ejemplo aquellas que les permiten dar criterio de actualidad a las normas que se escribieron por otras personas. Eso hace un poco énfasis a la idea de la mano muerta de quien escribe la ley. Generalmente quien escribe la ley puede haber muerto, pero el criterio de actualidad de esas palabras se lo damos a través de la hermenéutica 20, 30 años después. Al final del día, el derecho solo dice, no dice lo que está escrito, dice lo que se puede interpretar de él. Digamos que ese es el análisis jurídico de la interpretación. En eso estamos todos de acuerdo. Pues bien, ¿qué ha ocurrido en Colombia? En el año 2012, sí, apareció una gran reforma de nuestro Código de Procedimiento Civil. Sabemos que estas son también reformas muy difíciles y lo que ha ocurrido es que la sociedad le ha entregado a selectas instituciones, a selectos grupos. Esto es un fenómeno que ha ocurrido básicamente en toda Latinoamérica. Hoy cuando se quiere reformar algo, se le entrega a las personas que se cree que tienen más conocimiento en esto. Y en el año 2012, aquí en Colombia particularmente, reformamos el sistema de procedimientos y se lo entregamos a los institutos. En Colombia hay institutos muy famosos que inclusive tienen proyección internacional porque se confía en los conocimientos de estas personas. Se los entregamos a las universidades, ellos nos devuelven al Congreso un borrador y después el Congreso discute ese borrador y eso sé que pasa en todas las democracias de Latinoamérica.
Vamos entonces así, vamos 96, vamos 2012 y en épocas de la pandemia, pues ocurrió algo extremadamente brillante para la justicia en Colombia. Y es que dejamos, y escúchense esto porque esto realmente los va a sorprender, dejamos en el 2020 el papel físico. Cuando yo le pregunto a mis amigos de Perú, de Argentina, de México, me dicen, no, 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 aquí volvimos después de la pandemia al papel físico. En España, recientemente tuvimos un encuentro con los colegios de abogados de Barcelona y me decían, no, no, sí, por la emergencia todo el mundo se volcó al papel digital, al PDF, no, pero después volvimos al papel físico. Bueno, les cuento algo, doctor Rodolfo y doctor Sorela. Colombia no volvió al papel físico. Cuando yo estoy con mis estudiantes, les digo, ustedes tienen un gran reto y es que deben entender dos cosas. Uno, en Colombia preferencialmente las audiencias son así como estamos haciendo esta conferencia, remotas. Y lo otro es que ustedes no van a encontrar un papel físico. Lo que sucede entonces es que en Colombia, desde el 2020, todas las actuaciones judiciales se tramitan a través de los mensajes de datos. Y ese es el mejor insumo para entonces hacer un poco de eco a lo que en el 96 dijeron los legisladores. Hagan uso de la mejor tecnología que ustedes puedan encontrar. Hoy, que ya toda la justicia en Colombia es con mensajes de datos, hoy con facturas electrónicas, hoy con todo lo que ustedes ya conocemos sobre mensajes de datos, no hay un espacio jurídico relevante para que los jueces puedan hacer uso de inteligencias artificiales. Yo diría que la respuesta naturalmente es que sí. Entonces, ahora la pregunta sería, si ese es el contexto, yo diría que jurídicamente hay la viabilidad para que el juez, acordándonos de lo que dijeron en el 96, haga el uso de la tecnología que mejor o que de manera preferente o de punta, o sí, la tecnología que sea la última y mejor tecnología. Más o menos esa es la idea. Ahora, claro que estoy de acuerdo con doctor Antonio colocar en la mesa los sesgos de esta tecnología, pero mire lo que ha ocurrido. Curiosamente, y esto ya es muy técnico lo que voy a decir, curiosamente, quien puede incurrir en el sesgo de la tecnología de inteligencia artificial es quien no conozca de la inteligencia artificial. A ver, voy a decir esto con mucho cuidado. Curiosamente, la persona que no tiene conocimientos de cómo funcionan estos sistemas ingresa cualquier tipo de prompter al aplicativo y lo más seguro es que si no tiene el cuidado le va a dar de respuesta la respuesta, el retorno que le va a hacer la inteligencia artificial. Estos son grandes lenguajes naturales de conversación. Va a ser seguramente sesgado. Pero mire lo que está ocurriendo hoy, doctor Rodolfo, y usted creo que en esto ya lo hemos conversado. ¿Qué, qué, los creadores de la inteligencia artificial son conscientes de esto, eran conscientes de que esto podía suceder. Entonces, ¿qué ocurrió? Por ejemplo, y voy a dar una respuesta técnica. Hoy en ChatGPT, naturalmente en una versión que requiere un logueo, hay unos ChatGPTs personalizados. Entonces, por ejemplo, yo tengo un ChatGPT personalizado en el cual los marcos de referencia de los tokens que yo quiero utilizar los puedo controlar yo. Entonces yo le digo, yo quiero que tú tengas una biblioteca, una librería con estos datos. Y no quiero que me consultes nada distinto de estos datos. Por ejemplo, si yo quisiera meterle hoy, lo cual yo hago en mi juzgado, yo quiero estudiar 200 sentencias sobre culpa patronal en los accidentes de trabajo y quiero saber en cuál de esas son sentencias que se han estudiado casos de mujeres y quiero saber en cuál de esas se han estudiado mujeres de cierto color y de cierta edad. Y quiero que me digas en esos casos cuál fue el patrón que utilizó la corte para resolver los casos. Entonces, aquí, cuando ya me estás hablando de que yo puedo configurar la inteligencia artificial, me tienes que decir entonces que tiene que haber conocimientos previos para que el operador pueda configurarla. Porque de lo contrario, lo que hemos encontrado es que de ese gran torrente de inteligencia artificial, de ese amplio mundo de inteligencia artificial, que valga decir, esa gran cantidad de información ya hoy sabemos que puede estar tomada de manera directa del Internet, más allá de las catalogaciones que pueden hacer un grupo de personas por allá por Bangladesh y otras partes del mundo que nos han dicho que esto es terrible y eso no lo estamos discutiendo, puede que sea así, pero también es terrible lo que puede pasar en nuestros países de gente que ejerce derechos sin ninguna protección. Es decir, ese sería un simple comentario que nada de eso podía decirnos hoy una gran verdad. Gran parte de ese torrente de información de inteligencia artificial, de esa información, viene de Internet. Y hay un debate que no lo vamos a tocar acá, si esa información debe respetar copyright o no, en fin. Pero si ya yo tengo la posibilidad de poder decirme, un momento,
yo quiero configurar configurar mi inteligencia artificial, lo que hablaba un poco el doctor Rodolfo, mi sistema experto asistencial, pero con esta información. Yo nada más quiero aprovechar la capacidad de análisis de esta máquina para que me analice estos 10 millones de tokens, estos 10 millones de bytes de información. No me interesa más nada. Ah, ok, listo. Entonces tú quieres coger un pequeño segmento de la inteligencia artificial, de una información que es muy amplia y sobre eso simplemente quieres que yo navegue. Listo, no hay problema. Lo hacemos. Ok. Entonces, la respuesta con este ejemplo técnico te la devuelvo. Podríamos reducir el sesgo hoy con el avance de la inteligencia artificial si yo logro tener un juez, un operador que conozca algo de inteligencia artificial y por supuesto tenga la capacidad de redireccionar o de configurar lo que él requiere. Ahora, podemos incurrir, Antonio, que si el juez por naturaleza tiene pensamiento sesgado, la configuración de él, y eso no vamos a culpar a la inteligencia artificial, va a ser que su configuración personal va a ser que siempre las respuestas sean sesgadas, pero ya no es la inteligencia artificial per se la culpable de esto, es pues obviamente el sesgo con que la persona está haciendo las instrucciones. Rodolfo, yo creo que me apoyes en esto porque esto lo hemos conversado en otras partes y esta es, creo que hoy, una gran respuesta en mi criterio personal para tratar de corregir los sesgos que se pueden presentar de ese gran torrente de información que es la inteligencia artificial amplia a tratar de coger un solo canal específico para las configuraciones propias de mis necesidades. Gracias, Orela. Gracias, doctor Rodolfo. Al contrario, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Y digo, al final es algo que nos hace reflexionar, ¿no? Es algo que nos hace reflexionar. Bueno, quisiera darte el uso de la voz, mi querido Rodolfo, por favor. Gracias, mi querido Antonio. Sí, el motivo de no referenciar en totalidad el hito que realizó mi querido Juan Manuel Padilla en Cartagena es porque está mi grupo presente. Les dije, a ver si es cierto que leyeron de este hito que les ilustré en el diplomado que imparto con talentosos, ilustres de las ciencias forenses en México, y que hoy estamos en vidas de terminar nuestros trabajos de actualización. Y les dije, a ver, voy a estar con mi querido Antonio Sorela y con mi querido Juan Manuel Padilla en esta cata de derecho, a ver si es cierto que se pusieron a leer y pusieron relevancia de los jueces que yo les denomino jueces ChatGPT, ¿no? Bueno, pero así es. Precisamente, corrígeme si me equivoco, mi querido Juan Manuel, fue el 31 de enero del año pasado Sí, ya hace cuando más de un año, sí. Sí. haces realmente ese hito en donde desempeña satisfactoriamente el uso del sistema de inteligencia artificial generativa ChatGPT de OpenAI. Y permíteme recalcar algo que tú has ilustrado de forma magnífica. Hablamos de la ley 2213 del 2022, que tiene por objeto la incorporación de las TIC, tecnologías de la información y comunicación, en los procesos judiciales. Y en ese sentido, se determina extender los argumentos de la decisión adoptada conforme al uso de la IA y de esa manera incluir partes del problema jurídico planteado en la sentencia ingresando en el aplicativo de OpenAI. Entonces es bastante enriquecedor saber cómo se utiliza adecuadamente las tecnologías, a diferencia del caso que generó mucho escándalo por las implicaciones perjudiciales, tristes, devastadoras que fueron para el abogado involucrado en el famoso caso Mata versus Avianca. Porque ahí fue una forma totalmente distinta de parte de un abogado, de un despacho norteamericano, el cual hizo un copy-paste, lo cual no se debe de hacer, sin darse cuenta que hay un efecto técnico en la inteligencia artificial que es la alucinación, y precisamente alucinó en ese momento el sistema. Y bueno, para el abogado lo más oportuno fue en el momento de decir, ¿sabes? Lo incorporo. Se ve que está muy bien articulada la respuesta. Bueno, pero por más bien articulada que esté, tenemos que hacer, vamos a decirlo de esta forma, un double check, si lo quieres ver de esa manera. Ahora, yo rescato dos puntos importantes de lo que mencionabas en tu participación, mi querido
mi querido juez, porque eso siempre es una figura de respeto para mi juez, doctor, mi querido Juan Manuel Padilla. A ver, el principio de sostenibilidad, haciendo referencia de, a ver, nosotros ya nos regresamos al papel, hay un compromiso con el planeta y nosotros en la actualidad tenemos tecnologías que tampoco demandan tanta energía eléctrica, tienen amplia durabilidad, vamos haciendo uso de estas tecnologías. Y por otra parte, bueno, lo que estamos refiriendo es cómo para evitar o mitigar riesgos en torno al aprendizaje de los sistemas expertos, podamos hacer una implementación afortunada de auditorías algorítmicas, haciendo referencia a aquellas directrices dadas a conocer por el gremio de computación norteamericana, en donde estamos hablando de cumplimiento, explicabilidad y un sinfín de criterios específicos, son 7 si no me equivoco, los cuales nos instruyen de forma generalísima cómo podemos también mitigar riesgos y también, ¿por qué no decirlo?, hacer más usual en la práctica judicial y en la práctica del servicio público como tal, y también, evidentemente, el sector privado, los programas de cumplimiento normativo, el compliance, en todo caso, el compliance digital, que nos van a ayudar para estas labores también de, vamos, realmente hacer las cosas bajo toda la formalidad, entrega, compromiso, ética que ameritan. Recientemente, mi querido tocayo, el doctor Rodolfo Vega, me ha invitado a participar en un conjunto de tomos muy importantes de inteligencia artificial en muchas áreas, educación, salud, administración de justicia, y yo argumentaba en uno de los capítulos para esa obra que se estará publicando, estimo, en mayo próximo, una suerte de metodología ética para lograr, por ejemplo, en la administración pública y más enfáticamente en la administración del Poder Judicial Federal en México, bueno, un replanteamiento de las cosas. Estamos hablando que tenemos un código de ética muy bien, excelente, maravilloso, pero ¿cómo eso lo llevamos para el uso satisfactorio de la inteligencia artificial? Pues hay que llevarlo a esa ruta y por eso hablar de ética, de principios y de metodologías que nos ilustren cómo usamos adecuadamente las cosas. A ver, no nos engañemos, los principios y los valores son universales. No, es que yo pienso que, bueno, tú podrás pensar lo que tú quieras y lo respetaré, te escucharé, pero eso no significa que sea sensato e inteligente lo que acabas de decir, lo que acabas de hacer, ¿verdad? Bueno, así las cosas y por eso hoy más que nunca también, aludiendo todo de los trabajos que pugnan nuestros queridos compañeros en América Latina como Marco Rossi de la Argentina, a quien le mando un gran saludo, tenemos que promover un replanteamiento muy bien articulado y pronunciado en nuestros países de una nueva enseñanza del derecho. Ya no podemos seguir como estamos, está rebasado todo esto, por lo menos en México, y decirle a los chicos, a ver, hay todo un mar de posibilidades, lleva ciclos clásicos, lleva adecuadamente el razonamiento jurídico, desde luego, pero bien articulado a toda esa serie de tecnologías exponenciales de las cuales, por cierto, ya México se está pronunciando y me alegra mucho, por lo menos a través del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que considera en su artículo 2, blockchain, metaverso, muy importante. Ahora, quienes están en los tribunales administrativos lo están terminando de entender, bueno, vamos adelante, vamos adelante. Nosotros estamos para que hagamos equipo y dejemos al lado los egos y las soberbias, eso no nos ayuda en nada. Tenemos, parte de ello es esta reunión, que se ve toda la disponibilidad de nuestro amigo Antonio, de mi querido Juan Manuel Padilla y de su servidor, pues para que existan cuestiones que generen una gran hermandad latinoamericana, ¿verdad?, en busca de la transformación inteligente del gremio de los operadores del derecho. Así que, bueno, menudo reto, a ponernos bien la entrega, la camiseta y seguir adelante. Por supuesto, y me sumo a ese entusiasmo, mi querido Rodolfo, y es algo que tenemos que poner en el tintero.
tenemos que colaborar. Fíjate que algo que me gustó y espero no, ojalá me equivoque, Rodolfo, pero lo que comentó nuestro amigo Juan Manuel, la verdad es que en México el legislativo, el parlamento, no va a traer a los académicos, no dialoga, no expone, es algo que yo siempre he querido pues plantearles a los diferentes congresos. Digo, a lo mejor es diferente Colombia, porque no tiene que pasar con los departamentos, no tienen congresos por departamentos. Nosotros tenemos parlamentos, tenemos 32 locales, aparte el federal y aparte la bronca de la Cámara Alta y la Cámara Baja. Pero sí es importante trabajar la academia con los legisladores y legisladoras, ¿no? Y sí, hay algo que yo en España, yo doy la cátedra de recurso de amparo y me decían mis estudiantes, es que aquí en España por lo menos sí quedó el recurso de amparo que se promueve ante el Tribunal Constitucional, sí quedó virtual, de manera digital. Pero todo lo demás, como bien dices, Juan Manuel, regresó a lo mismo, a lo escrito, a contaminar, a imprimir, y eso está fatal. Nosotros tuvimos gran problema, les quiero contar, porque habíamos llegado al consenso entre los académicos, entre los postulantes con el tribunal, que aun cuando no estaba legislado, autorización, pues las notificaciones de manera digital, por correo, por Messenger, por teléfono, sí en materia penal, pero no en materia civil, laboral, dijimos, pues nos parece adecuado. Automatizamos, evitamos que el riesgo de los notificadores o actuarios, no pasa nada. Pues empezaron a llegar los amparos en contra de las notificaciones. Todavía tenemos pendiente muchos retos. Yo también pugno porque en algún momento digitalicemos todo. Es seguridad para cuidar los expedientes, para que no haya quema, robo de los expedientes, para que no contaminemos, bien lo dice Rodolfo, cuidar este mundo, que es importante actuar. No estamos en el cambio climático, ya pasó eso, estamos en una crisis climática y es el momento de ponernos a trabajar. Yo quisiera, pues bueno, está interesante y nos podremos quedar horas y horas. Yo sé que los dos tienen ya temas pendientes. Yo les agradezco mucho. Me gustaría que emitieran las últimas conclusiones, palabras. Mi querido Juan Manuel, por favor. Sí, 2 minutos muy cortico, Rodolfo y doctor Sorela, doctor Rodolfo, los pongo al corriente de lo que está pasando en los últimos días en Colombia. Y aprovecho la oportunidad de este evento internacional, doctor Sorela, agradeciendo por supuesto, para hacer un reconocimiento al Consejo Superior de la Judicatura de Colombia. Hoy la presidencia de ese Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza de una magistrada que se llama Diana Repolina Botía, sacó adelante, y esto es muy interesante, el primer curso de inteligencia artificial que he visto auspiciado gratuito por los altos mandos del Poder Judicial para servidores judiciales. Eso me parece supremamente loable y de reconocer en materia internacional, porque me parece que hay un compromiso desde de las altas esferas de la administración de la carrera judicial, porque porque sus jueces y empleados, porque va dirigido no solamente a los jueces y magistrados, sino inclusive a los empleados, a los que el día a día están haciendo la actividad judicial, conozcan de inteligencia artificial. Contrataron una excelente universidad, tienen una orientación muy buena, muy positiva. Hay zonas críticas, por supuesto que sí, pero están muy entusiasmados. Hasta lo último que supe, se habían inscrito más de 1.600 judiciales. Eso es un número importantísimo. E inclusive si el curso es asincrónico, sincrónico, tiene las dos modalidades, ese es un número muy importante. Lo que quiero entonces para cerrar es hacer un reconocimiento de cómo el gobierno judicial en Colombia, con esto que está sucediendo, ya no simplemente desde lo que ocurrió, como bien manifestaba el doctor Rodolfo Guerrero, con la 2213 del 2022, con una ley sobre el uso de las tecnologías en materia de procedimiento, ya hoy con actos de ejecución concreta, como por ejemplo dotar de capacitación a los funcionarios judiciales con un curso de inteligencia artificial brindado por una universidad muy prestigiosa en Colombia. Con eso quiero cerrar para simplemente mostrar el compromiso de nuestra rama judicial. A mí me tocó hacer el curso, a mí me tocó especializarme por fuera del país, pero me alegra mucho que hoy el curso sea dictado directamente por la rama judicial en Colombia. Muchísimas gracias. Estoy de plácemes con haberlos acompañado el día de hoy. Doctor Rodolfo, como siempre, es un privilegio poder compartir con usted y escuchar sus claridades. Y doctor Sorela, yo a usted lo espero en Cartagena
el próximo 19 de mayo, ¿sí? 9 y 10. 9 y 10 de mayo, que está usted inclusive en esa fecha, si no estoy mal, de cumpleaños. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, querido amigo. Vamos a estar visitando. Gracias por estar en el programa Catando Derecho. Gracias. Mi querido Rodolfo, por favor. Bueno, pues igualmente es un placer para mí estar contigo, mi querido doctor Juan Manuel Padilla. Desde luego, siempre saber esos grandes logros, avances preponderantes que se están teniendo en Colombia y que sin duda alguna inspiran a los demás países para que todos vayan adelante. Aquí la finalidad es tener una transformación correctamente homologada para todos nuestros países hermanos, ¿correcto? Y en ese entendimiento, terminar de alguna manera, porque estoy seguro que pronto nos sabremos de encontrar, como dice la canción, mi querido doctor Antonio, mi querido doctor Juan Manuel, debe de significar hoy por hoy la generación de todos estos trabajos en el siguiente paso de lo que ya se había dicho por ilustres como Castells sobre la sociedad de la información, hoy esperando bajo los postulados de la UNESCO en ser una sociedad del conocimiento. Esa es la encomienda, esa es la misión y debería ser la visión que debemos de tener para que realmente tengamos un avance en donde la tecnología no nos sorprenda tanto ante una sociedad que está educada, que tiene una cultura y no a un mundo que esté alrededor de mucha tecnología, que esté rodeado de mucha tecnología, pero que sea una barbarie. Entonces, menudo compromiso, lo asumimos con mucha entrega y feliz de saludarlos y ojalá, digo, Colombia es muy bonito, ojalá que luego nos encontremos y más en el Día de tu Santo, mi querido doctor Antonio Sorella. Les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Pues te haré la cordial invitación. Vamos a tener, después de varios años, que cada congreso que termina elegimos un país diferente. Hoy tuve la oportunidad de conocer al doctor Juan Manuel y a la doctora Diana y otros amigos de Colombia y que me han recibido de verdad muy bien. De nuevo, pues muchas gracias, Juan Manuel, por todas las atenciones que me dieron en Cartagena. Y la intención era, pues, hacer un congreso con ellos. Me quedé enamorado de ese lugar tan místico, hermoso, y pues decidimos hacerlo. Nos ha costado un poquito ahí, pero gracias a ellos, quiero decirte, Rodolfo, que gracias al maestro Juan Manuel, por supuesto, a la doctora Diana y a otras personas más, pues hemos logrado ya consolidar y nos vemos, si Dios quiere, 9 y 10 de mayo para el Congreso Internacional. Estás cordialmente invitado. De manera privada te voy a hacer la invitación. Va a ser un eventazo, va a haber muchas personalidades, magistrados de diferentes partes del mundo, van de España, de México, de Brasil, y por supuesto de Colombia. Mucha gente, porque quiero agradecer también y quiero decir antes de acabar el programa que en Colombia existe un avance gigantesco en tema jurídico. Si bien es cierto, son personas increíblemente hospitalarias que nos brindan lo mejor de sí, pero en tema académico quiero decirles que ratifico lo que pensaba de mis alumnas y mis alumnos. Yo doy clase en La Rioja y la mayoría son de allí, que por cierto, pues está conectado un exalumno, David, él trabaja en el tema administrativo y yo le dirigí un trabajo final de máster sobre la implementación de inteligencia artificial frente a los procedimientos administrativos contenciosos. Y no, están buscándole, no se detienen, están buscando, investigando. Y lo que comenta el doctor Juan Manuel también es importante, reconocer a las autoridades que pues actúan en pro de la sociedad. En este caso, la especialización, la capacitación de sus funcionarios públicos y que sea un curso auspiciado por ellos y que busquen pues el mejoramiento de sus instituciones, de sus autoridades, de sus funcionarios, pues eso tiene que ser aplaudible. En este caso, pues nos sumamos, querido Juan Manuel, a esa felicitación de la gran doctora Diana. Y pues bueno, yo me despido de todas y de todos, ha sido un placer, nos podemos quedar muchas horas, pues yo pues les digo que el programa se llama Catando Derecho, tuvimos aquí la oportunidad de conocer este vino, el Tolten chileno, y charlando sobre la inteligencia artificial frente al derecho, ¿no? Relacionado con el derecho. Muchísimas gracias a todas y a todos.
Un abrazo fuerte y nos vemos la siguiente semana. Nada más para decirles, la siguiente vamos a catar este vino argentino, por si quieren conectar. Posiblemente vamos a invitar a 2 argentinos hablando sobre, pues hoy se pronunció vocero y el secretario de la Defensa Argentina, donde después de tanto avance Argentina, que a mí me parecía aplausible el lenguaje inclusivo y todo lo que implica con los avances de perspectiva de género, así lo comentaron hoy. Desde la Presidencia de la República es out a todo lo que implique con el lenguaje inclusivo y tampoco con perspectiva de género. Y es algo que va a dar que hablar mucho en todo el mundo. Pero bueno, en el siguiente programa vamos a tener con gente argentina. Muchas gracias. Nos conectaremos. Muchas gracias. Claro que sí. Un abrazo Saludos. fuerte. Cuídense mucho. Igualmente, mi querido amigo.